Hace días que anda rondando el bloque en donde vivo. Una vecina le abre. Ahora viene detrás. Me detengo. La dejo pasar. La Medea, mi vecina del 302, ya no me saluda. A mí y a ninguna de las del coro. Nosotras, las del coro, fuimos las primeras que le dimos la bienvenida cuando llegó a Chile. Le hicimos una convivencia a ella y a otras 3 extranjeras que entraban al coro moderno Argonauta Street. Se vino enojada con toda su familia. Se vino por puro amor, decía ella. Aprovechábamos cada tiempo entre ensayo y ensayo para que nos contara de su vida. En la formación yo siempre estaba a su lado, ambas contra alto. Eso hizo que habláramos más, que nos hiciéramos amigas. Me gustaba su olor a incienso, aceite. Todo era medicina para algo, me decía. Un día, mientras estábamos cantando malamente, la Medea rompió en llanto. Paramos el ensayo y nos fuimos al baño a ver qué le pasaba. Nos contó. Y ese mismo día dejó de hablarnos. La tratamos de aconsejar, de decirle que ya no podía andar suplicándole al otro imbécil, que él no lo valía, que pensara en su hijo, que se vino con él, pero que eso ya pasó, que ahora ella tenía que pensar en ella, que lo olvidara, que entrara en razón, que no sacaba nada con andar con la rabia dentro. Todo eso le dijimos. En pocas palabras nos mandó a la mierda. En pocas palabras, muy pocas. 2. Fuera mierdas. Eso nos dijo. Y se quedó súper quieta, pero con un rostro que jamás vi, como un perro hambriento con la mirada fija en su presa, en el jazón, como si no existiera nada más, nadie más. Desde ese día la Medea ya no me saluda, a mí y a ninguna de las del coro, y eso me tiene mal. Mi vecina, la Antígona del 103, tocó insistentemente mi puerta. Me pidió cargador, se lo presté. Solo por 2 horas le dije porque lo ocupo. Ella me intriga mucho. Desde que llegó a los bloques no sé si planea algo siempre, si viene llegando de algo tremendo o va a ser algo peor. Sé que tenía 2 hermanos, pero no los veo hace tiempo. Cuando me trajo el cargador, me dijo que la disculpara si a veces no era tan buena vecina, pero que estaba pasando por un muy mal momento. Miró el altar que tengo en mi departamento y me dijo que le gustaba. Los altares y las ofrendas para los muertos son un derecho, ¿cierto? Eso me preguntó, yo le respondí que sí. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se arregló la mascarilla y se fue. Después todo fue más raro. Llegó a la orilla del río Andalín que casi no lleva agua. La seguí. La vi hacer un hoyo y echar un bulto para adentro. Tapó el hoyo, se quedó de pie, miró el cielo, volvió a mirar la tierra. Por la forma de mover la boca yo creo que cantaba o que rezaba. Mi vecina del 402 también la estaba mirando. Los perros ladraban. Prendí una vela de mi altar. Si alguien me pregunta, yo no vi ni escuché nada. Mi vecina
vecina del 404 se suicidó. Ni lo hubiera pensado. Se suicidó. La vecina del 402 me contó que la vecina que acababa de colgarse tenía una historia por lo menos difícil. Que se haya matado es lo más mínimo, decía. Esta historia viene de antes. Imagínese que el esposo de la difunta había estado casado antes con la hermana de ella. Después se separó. Después se casó con otra mujer y ahí tuvo un hijo. Pero la mujer murió un poco después. Ahí recién se casó con la vecina. Entonces ella crió de chiquitito al hijo de él. O sea, su esposo estuvo casado con su hermana, después con otra mujer con la que tuvo un hijo. Y cuando murió esa mujer, ahí recién se casó con la vecina. Entonces la vecina que acababa de colgarse era como la mamá de ese niño, que ahora ya no es un niño porque debe tener unos 19. Y yo no creo que haya sido como puso en la carta. Yo creo que se mató por culpa. Eso me dijo la vecina. Resulta que la vecina que se colgó dejó una carta donde acusa al hijastro que intentó violarla. Hipólito intentó violarme. Eso no lo pude soportar. Fedra. Mi vecina del 402, la que me contó esto, trata de explicarme todo lo que pasa siempre. Al parecer siempre sabe todo lo que pasa en el blog. ¿No habrá más cosas?, me pregunto. Y como si hubiese escuchado mi pensamiento me dice, bueno, cuando una está desempleada no le queda más que mirar a las vecinas, ¿cierto? En el 102 vive la Chispita, la Electra, la exaltada, la Electra. Me separa una pared de su sentir. Se queja todo el día que tiene que salir. Se lo pasa llamando por teléfono, abre la puerta, va a la escalera, al pasillo, entra, no suelta su teléfono, habla y habla, llora. Borracha, habla con su hermano. Los vamos a matar, que pase esta pandemia culiada, espérate nomás, hermano, por favor, prométeme que vaya a venir, que vaya a volver, tenemos que matarlo. Esa no es mamá, no es mi mamá, dejó de ser mi mamá cuando mató a mi papá, hermano, por el papá, por favor, tenemos que matarlo. Eso la escuché decir. Me dio miedo seguir durmiendo, me hice un café y volví a pegar la oreja en la pared que compartimos. Sí, él la manipula, pero ella es igual de mala que él. No tuvo compasión por mí, por ti, ni por mi hermana. Yo la vi cuando mataron al papá, yo los vi. Por eso me fui de su lado, por eso te protegí de pequeño y te saqué de esa casa. Por favor, prométeme que los vamos a matar a los dos, por favor. Igual ya nadie le presta atención, porque aquí cada cual tiene su historia. En el 401, Andrómaca. Ella llega a ser trágica de lo fiel que es. En el 101 es celosa pero valiente. Y también es súper vengativa. En el 304, Afrodita. Ella es como la vecina linda del blog. ¿Quieres verte? Pelo largo, líos amorosos. En el 103 vive Atenea. Sabia, estratega, justa. En el 402 Marta, la desempleada. Y en el 403 yo, la actriz, boyerista, inventándome el teatro en el blog. Y otra vez está ahí, ella, la muerte, tocando los citófonos al azar. Siento como la noche me trae al día y yo nunca lo quiero recibir. 6 AM. Me hago una noche artificial bajo el cobertor. Escucho cada vez más lejos el citófono sonar.
Hoy sacaron al Antígono a la fuerza de su departamento. Se fue gritando, diciendo que nunca se iba a arrepentir y que le daba lo mismo morir, pero que su hermano se merecía el ritual del entierro, que era un derecho. Se la llevaron con esposas. Salí detrás de ella y entré a la panadería Belén. Ahí me encontré con la Medea. Yo compraba vino, la Medea compraba fósforo, nadie compraba pan. La Medea tironeaba a su hijo, se lo llevaba a la rastra, no miraba a nadie. Salió rápido haciendo sonar la caja de fósforo impacientemente. Me fui caminando detrás de ella, no sé por qué. Ahí la vi. Le prendió fuego a la casa del Jasón, que ahora está viviendo aquí al frente a los bloques de las casitas. La Medea la había rociado parafina al antejardín de la casa, entonces en pocos segundos se armó un tremendo incendio. De todos los bloques salieron a mirar. Llegó bombero. La Medea desapareció, literal. Con esta que hizo yo creo que la van a deportar. Pobre niño, me daban ganas de quitárselo, de dejarlos para mí. De todas maneras, si me preguntan, yo no vi ni escuché nada. Siento el color de la noche en mi piel. Me pongo a escribir para leer mañana y sobrevivir al día. Escribo una palabra tan difícil de alcanzar que la borro y la olvido. Allanan el blog tipo 3 AM, buscan a Medea. Ella toca mi puerta, le abro, entra y se mete al ropero con su hijo. Tocan mi puerta los de la PDI. No he visto nada, les digo. Suena el citófono. Ellos salen a mirar y no hay nadie. A veces juegan a tocarlo, les digo. Se van. Entran a todos los departamentos y en casi todos encuentran cosas ilícitas. Se llevan a la mayoría de mis vecinas. Las veo por la ventana. Medea sale del ropero, me mira, me pasa un aceite que tiene en un fresquito colgado del cuello. En el frasco leo hecho por Circe. Me lo da y se va. Ese día se fue y nunca más la vi. Ni a ella, ni a los niños, ni a mis demás vecinas trágicas. No escucho llanto a mitad de la noche, ni voces en la escalera, ni deseo gritado en los pasillos. Quisiera hablar con la vecina del 402, la desempleada, la que sabe todo, pero tampoco está. Escucho las noticias. Otra vez intentan envenenar a políticos. Ellos sobrevivieron, pero el veneno cobró una vida humana. Un frasco disfrazado de un perfume caro que fue arrojado a un tacho de basura cayó en manos de Marta Ulloa, una desempleada de 44 años quien murió tras el contacto con la sustancia tóxica. Mi vecina del 402. Ella contestó el citófono anoche. Me acuerdo de la Medea. Nunca me gustó no saludarla. Me da mucha pena no haberme despedido de ella. Pude haberle dicho gracias, darle un abrazo. Nunca le pregunté si le había vuelto a florecer la ruda, la caléndula, la artemisa. Me pongo del aceite que me dio en las sienes. La recuerdo. La recuerdo a todas. A la Electra, a la Fedra,
a la Antígona, a la Marta, a todas. Las echo de menos. Me gustaría haberles preguntado cómo estaban. Preguntarles si querían tomarse una cerveza un día de esto. Invitarla a mi departamento y yo ir al de ella. No sé. Me hubiese gustado acompañar a la Antígona cuando enterró a su hermano. Cuidarle los hijos a la Medea. O ir con ella a vengarnos del Jasón. Hacer un círculo entre todas y abrazar a la Electra. Llorar con la Fedra, cachurear con la Marta. Hacernos cariño, todas. Ser una tribu. Vivir y no luchar por nada porque la vida no es una guerra. Poner la música fuerte, bailar, ser parte de un mismo sudor, de una misma molécula. Escondernos juntas del citófono que acaba de sonar y que de paso me despierta de este deseo. Ya no queda nadie más que yo. 6:06 AM. Ríen las gaviotas sobre el bloc desocupado. La noche se distrae con ellas y aún no se acuerda del día. Noche, aguántate un poco más. Apenas suena otra vez el citófono y en honor a mis vecinas trágicas voy a contestar. Aprieto el botón, abro la ventana y ella noche y ella muerte me sostiene.